Buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a estar explicando un poquito sobre el calendario profético de Dios y sobre el plan de salvación y de redención de Jesús, que lo encontramos claramente en el Antiguo Testamento, y lo vamos a estudiar hoy a través del estudio de las 7 fiestas del Señor. Pero para entender las 7 fiestas del Señor, tenemos que tener clara nuestra identidad como pueblo de Dios. Esto es un tema muy importante que hablamos o tocamos el martes pasado en la clase de formación, y pudimos ver en Romanos capítulo 11, es importante que lo leamos completo y podamos entender ahí claramente que se habla de 2 tipos de olivos. El Señor está hablando de su pueblo como un olivo, el olivo original, y vamos a dibujarlo en verde, y habla de un olivo silvestre. En este caso, el olivo original es Israel. E Israel lo entendremos como la tribu de Israel, o sea, el reino del norte y el reino del sur, o el reino de Judá, conocido como el reino de Judá. ¿Qué dice Romanos 11? Dice que algunas ramas de este olivo fueron quitadas durante un tiempo o un periodo, y algunas ramas de este olivo, el olivo silvestre, fueron reinjertadas o fueron injertadas en el olivo original. Pues resulta que estas ramas rojitas que vemos aquí somos nosotros, los que no hacíamos parte de los pactos de Dios porque estábamos fuera de su pueblo, y la misericordia del Señor quiso que nosotros hiciéramos parte de ese árbol especial plantado por Él. Dice también, para que lo lean, los voy a hablar parafraseando, pero dice que estas ramas se nutren de la raíz que es santa, por lo tanto las ramas también son santas. Y dice también que una vez que se haya cumplido el número de los gentiles, o sea, de las ramitas rojas injertadas, estas ramas originales que fueron quitadas por un tiempo, o también sabemos que se dice que han sido cegados o se les ha puesto un velo durante un corto periodo, van a ser reinjertadas nuevamente. Y esto va a ser un gozo muy grande para Dios, cuando aquellos que en este momento no lo reconocen a Él como Salvador y como Dios sean nuevamente reinjertados al árbol. Así que Pablo nombra esto como un misterio muy importante, que era el hecho de Él haber dejado aparte a algunos de sus amados para que nosotros pudiéramos tener la entrada. Entonces, vamos a seguir en este momento. Esto lo tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos hoy en día un temor, que es el temor a judaizarnos. Entonces hablamos todos de, es que en esta iglesia quieren celebrar las fiestas de los judíos, y oímos conceptos como estos erróneos, porque si vamos a leer Levítico 23, que es la cita en la que nos vamos a enfocar ahora, o el capítulo en el que nos vamos a enfocar ahora, habla muy claramente y dice que son las fiestas del Señor, y lo vamos a leer claramente. Levítico 23, esta es una versión NTV, y dice: el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Estos son los festivales establecidos por el Señor. Al que le guste la versión Reina Valera, que de pronto es con la que estamos más
asociados, digamos, o la vemos más claramente. Vamos a ver qué nos dice la Reina Valera. La Reina Valera dice: habla a los hijos de Israel y dile, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, aquí tenemos claro en Levítico 23 que las fiestas son de Dios, no son fiestas de los judíos. ¿Por qué? Porque el plan de redención y de salvación es con toda la humanidad, no solo con los judíos. Así que hoy vamos a poder entrar un poquito más en el tema y entender que estas fiestas nos hablan claramente del plan de redención de Jesús desde Levítico hasta nuestros días. Bueno, entendiendo entonces en este momento que la gracia del Señor nos hizo o nos injertó en su pueblo, ahora hacemos parte de Israel. Eso es algo que nosotros no tenemos claro y lastimosamente nosotros hemos sacado de contexto la Biblia. Entonces, la división que hubo en la Biblia hace mucho tiempo en versículos y en capítulos es buena y es práctica para nosotros, pero es mala y nociva también en otro aspecto, porque nos está sacando de contexto, sobre todo de la idea completa que nos quiere dar el autor, o en este caso pues el Espíritu Santo. Y si nosotros leemos el contexto completo de Romanos, Romanos está hablando de su pueblo. Y nosotros hemos creído siempre, por la versiculitis, entre comillas, sacamos de contexto muchos versículos y de esos versículos hacemos doctrinas y eso se pierde. Yo pienso que se pierde casi el 90% del verdadero mensaje que el Espíritu Santo le quiere dar a uno por sacar de contexto los versículos. Así que, como ya vimos en Romanos 11, hacemos parte de ese árbol que es Israel. Por lo tanto, como israelitas, en este momento, espirituales, porque también el Nuevo Testamento nos habla mucho de una Israel espiritual, que la podemos traducir como la novia o como la iglesia por la que vendrá Jesús. Está conformada, supongamos que esto es Israel, está conformada, este es Jerusalén, está conformada por el sur, por el norte, desde que se dividió. Ustedes saben que estos fueron esparcidos por el mundo hasta el día de hoy, o sea que muy probablemente genética israelí está regada por todo el mundo. Y dice también, habla de los gentiles, que eran de otras naciones, y también se les conoce como goín o goyim, y esto quería decir sin pacto. Pero al momento de ser injertados en este árbol que es Israel, ya no somos sin pacto, ahora sí tenemos pacto. Por lo tanto, empezamos a ser parte de una Israel completa y espiritual. Y a esta es a la que hoy conocemos como iglesia o la novia de Cristo. Nos quedó claro también que las fiestas son del Señor. Él las hace, Él las organizó y a Él le plació invitarnos a nosotros. O sea que es importante que entendamos que quien las hace es Él y ya nosotros veremos si aceptamos la invitación o no la aceptamos. En Levítico 23, como les dije ahorita, vamos a hablar de 7 citas. En hebreo le dicen moedim. Y la palabra moedim tiene que ver, se puede traducir como estaciones, citas, festividades, convocación, y bueno, y hay muchos más sinónimos para la palabra original en hebreo que es moedim. Pero en realidad son citas que el Señor instauró para verse con su pueblo. Entonces, hay 7 en el año,
y las encontramos en Levítico 23. La primera de esas citas es la Pascua, que nos estamos acercando a ella, porque ya vamos a ver. La segunda son los panes sin levadura. La tercera son las primicias. La cuarta es Pentecostés. La quinta es el día de trompetas. La sexta es el día del perdón, o conocido como Yom Kippur. Y la última es la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot. Estas 7 fiestas nos hablan proféticamente del plan redentor y de salvación de Jesús. Por lo tanto, nosotros que somos seguidores de Jesús, esto es un tema que nos incumbe muchísimo. Si nosotros no entendemos hoy esto, dice la palabra que la profecía más segura es la palabra misma, y en la palabra está este plano, y vamos a empezar a descifrarlo con la ayuda obviamente del Espíritu Santo. Y quiero que veamos esto. Pascua está relacionado con la muerte de Jesús. Este va a ser Jesús, y la Pascua tiene que ver con su muerte. Los panes sin levadura tiene que ver con su sepultura. Sepultura. Las primicias tienen que ver con su resurrección. Pentecostés tiene que ver con la dejada del Espíritu Santo. El día de las trompetas con su segunda venida. El día del perdón con el juicio a las naciones, y este tabernáculo es la fiesta más hermosa, que es el milenio con Cristo. Así que si vemos esta secuencia, podemos ver todo el plan de Jesús explicado desde Levítico, o sea, desde la época de Moisés, claramente. Hoy, ¿en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en esta parte, en estas 3 primeras fiestas, que es donde estamos ingresando en este momento. Y son conocidas como las fiestas de primavera. Primavera. Porque en este momento en Israel, que es el reloj del mundo, estamos en primavera. En este momento entra la primavera en Israel. ¿Qué más vamos a hablar de estas fiestas? 3 de estas fiestas eran obligatorias para el pueblo judío de que las celebraran en Jerusalén. ¿Por qué? Porque había templo en ese momento. En este momento no hay templo, así que es difícil celebrarlas como dice la palabra. Una era los panes sin levadura, y esta fiesta todos los israelitas tenían que subir. Se dice que subían 3 veces al año a Jerusalén. La fiesta de Pentecostés, y por eso es que en el Nuevo Testamento vemos que estaban todos reunidos en Jerusalén y cae el Espíritu Santo, o sea que Pentecostés también, y la fiesta de los tabernáculos. Estas 3, digamos que son las fiestas más grandes y eran obligatorias para el pueblo judío para que estuvieran allá. Como les dije, en este momento nos estamos acercando a la Pascua y nos vamos a enfocar solo en estas 3. Y estas 3 fiestas, o estas 3 celebraciones, o estas 3 citas, dice la palabra que serán para nosotros un recordatorio perpetuo y para nuestros hijos. Acuérdense, no queremos judaizar a la iglesia. El judaizante del que habla Pablo tenía que ver con las doctrinas judías o humanas que nacieron muy probablemente en los años anteriores a Jesús,
y eran doctrinas humanas que se añadieron a la ley o a la palabra que había dado Moisés, pero no tienen nada que ver con la Biblia como tal o como la Escritura nos lo muestra. Así que nosotros lo que queremos es acercarnos lo más posible a una verdad 100% bíblica. Listo. Vamos a leer ahora Éxodo 12. Y en Éxodo 12 encontramos la historia de la primera Pascua. ¿Nosotros qué entendemos como Pascua? La palabra Pascua en hebreo, Pascua, es Pesaj. Pesaj. Y Pesaj quiere decir saltar o pasar por alto. Por alto. Y esto es lo que sucedió en Egipto. En Egipto, cuando Dios necesitaba liberar a su pueblo de la esclavitud, lo que hizo fue que dio una instrucción a su pueblo y le dijo: necesito que el día 10, y esto lo vamos a ver aquí en este capítulo, Dios nos dice que el primer día del año o el primer mes del año va a ser un mes llamado Aviv. Y ese día vamos a arrancar no desde el 1, sino desde el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ok. Dice que este día tenían que escoger un cordero de un año que fuera puro, sin mancha, y el día 14 lo iban a sacrificar, y con la sangre iban a pintar los dinteles de la puerta, los marcos de la puerta, y así el ángel de la muerte que iba a pasar por las noches no iba a tocar a sus primogénitos, sino que iba a matar o a destruir prácticamente a todos los que no tuvieran esa marca en su casa. Así que la marca era la sangre de un cordero. Pues la Pascua de nosotros tiene que ver con la sangre del cordero, Jesús, que aquí empezamos a entender por qué para mí fue difícil entender siempre por qué Jesús, el Cordero de Dios. No entendía porque yo no podía hacer esta asociación a la Pascua que vivió Moisés y al cumplimiento profético en Jesús. Entonces me doy cuenta que este Cordero en la actualidad es Jesús, quien murió en la cruz ese 14 de Aviv, y este es el famoso día de Pascua. ¿Por qué? Porque Él con su sangre cubrió nuestra vida y de esta manera ninguna plaga nos tocará. Así que empieza un periodo de fiestas que Levítico 23 nos lo dice, y nos dice: empezará desde esta noche la fiesta y durará desde el 15 hasta el 21. Estos son 7 días. 7 días. Y la fiesta se llama Panes sin levadura. ¿Y por qué es una fiesta? Pues porque lo que hizo el Cordero, lo que ha hecho Jesús, es motivo de festividad. Mientras la gente se moría por el juicio de Dios, el Cordero permitía que la ira del Padre no cayera sobre nosotros y ninguna peste nos tocara. Así que es curioso ver cómo en este momento que estamos viviendo lo del COVID, lo de esta pandemia mundial, encaje exactamente con la Pascua de Moisés, con la época en la que el pecado reinaba y Jesús nos libertó de ese pecado. Y debemos creer que en este momento Dios también está haciendo algo especial en nuestras casas para que podamos celebrar una Pascua no de manera religiosa, sino bíblica, y creer que Él nos está libertando de cualquier peste. ¿Okay? Esta es prácticamente el mapa muy superficial de lo que significa la Pascua. Como les decía,
Los panes sin levadura tienen que ver con la sepultura de Jesús. Si leemos los evangelios, dicen que el día 15 José de Arimatea reclama el cuerpo de Jesús y lo pone en su tumba, lo pone en una tumba que tenía. Así que Jesús está en la tumba 1, 2 y 3 días, 3 días y 3 noches, y este día resucita. Es la resurrección de Jesús. Y a este día se le conoce también en el Antiguo Testamento como el día de las primicias. Y lo vamos a poner aquí como primicias. Primicias. Por lo tanto, Jesús proféticamente cumplió la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Después de 50 días de muerto, también cayó sobre el mundo el Espíritu Santo. Por lo tanto, de las 7 fiestas, 4, incluyendo Pentecostés, que es la que seguiría aquí, sería esta Pentecostés, ya fueron cumplidas proféticamente por Dios. Faltan 3 fiestas por cumplirse, que sería trompetas, el día de Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Así que nosotros muy probablemente estamos ubicados en la actualidad en este punto, después de Pentecostés. Quiere decir que lo que viene es la segunda venida de Jesús. Por eso les digo, entender el calendario profético del Señor a través de las fiestas es demasiado importante para nosotros como iglesia. Esto no tiene que ver solo con los judíos o con la gente de Israel, tiene que ver con nosotros que esperamos la venida del Salvador. Ok. Vamos a parar aquí un segundo. Bueno, y para terminar, ya habiendo entendido la importancia que son las fiestas para nosotros como iglesia cristiana, como cuerpo de Cristo, como novia del Cordero, es importante que seamos entendidos en este tipo de temas y que todas estas cosas que vemos en el Antiguo Testamento, que muchas veces nuestra cultura de versiculitis las ha eliminado porque creemos que el Antiguo Testamento o el Viejo Testamento es viejo y caducó y el Nuevo es el que está vigente, y eso es un error grandísimo que tenemos porque todo el Antiguo Testamento nos está hablando siempre del futuro y del futuro que es Jesús para nosotros, o Yeshua el Salvador. Así que es importante que el Espíritu Santo nos muestre esto, cómo hacerlo. Estamos invitados también este martes a conectarnos a Skype, a Zoom, y poder hacer una clase un poquito más profunda de lo que pasó en la época de Jesús durante la Pascua. Y pienso que es la oportunidad que Dios nos está dando para nosotros empezar a celebrar esta Pascua de una manera diferente. Antes lo hacíamos viajando y de verdad la Semana Santa de Santo no tenía nada, pero tenemos ahora la oportunidad de estar en medio de esta pandemia, todos encerrados en nuestra casa, y de verdad poder hacer de este día un día especial en el que celebremos con nuestros hijos, en el que les podamos enseñar a ellos el significado verdadero de estas fechas, y así como hemos celebrado muchas otras fechas que de pronto no tienen la importancia bíblica que tiene esta, poder transmitir el mensaje, porque la palabra es clara y nos dice que estas enseñanzas tenían que ser transmitidas de generación en generación de manera perpetua, y si es perpetuo es para siempre. O sea que Jesús ya las cumplió, sí. Nosotros ya muy probablemente no vamos a sacrificar el cordero, primero que todo porque no hay templo, segundo porque Jesús hizo un sacrificio y era uno para siempre, pero sí nos dice que debemos recordar esas fechas. Y la mejor manera de recordarla es en familia. Yo los invito a que tengamos la oportunidad este año de celebrar esta fiesta en familia. Y el martes vamos a hablar un poquito de cómo celebrarla en manera práctica en nuestra casa, saliéndonos de la religiosidad,
repito y soy reiterativo con esto, no estamos judaizando la iglesia, estamos simplemente tomando un mensaje bíblico e intentándolo hacer práctico. Un abrazo a todos y bendiciones.